Terminamos la venta hablando sobre la composición del Congreso Nacional, sobre cómo va a quedar planteada la situación, y uno siempre, para ponerlo más gráfico, piensa en los colores de cada uno de los partidos. Y antes eran, o al menos hasta hoy, colores más diversos, y a partir del 10 de diciembre la composición va a tener menos gamas de colores para tener. Todo esto nos va a explicar hoy Nicolás Lucas. ¿Cómo está? Bien, Diana, ¿vos? Puntualmente pasamos de tener un panel, o sea, como si fuera una gama, bien dijiste, como un arcoíris de colores, a tener dos colores y uno o dos puntitos dando vuelta por ahí, puntualmente en la composición tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado. Ayer, mientras se iban contando los votos, pensábamos que en diputados iba a haber una mayoría prácticamente automática para el Frente de Todos, pero a medida que empezaban a calcularse, a avanzar y a empezar a crecer el Juntos por el Cambio, empezó a equilibrarse bastante la composición en la Cámara de Diputados. Puntualmente hay algunos cambios notables, bastante notables, sobre todo en cómo se fueron reagrupando dentro de Frente de Todos y dentro de Juntos por el Cambio. Te propongo que lo veamos. Acá lo tenemos, al Congreso, sí. Muy lindo, la verdad es una precioso, arquitectura muy interesante, pero bueno, la que tiene. Fíjate lo que es. Y a ver, contame, estas son las bancas actuales, Estas son las bancas actuales de la Cámara de Diputados. Fíjate, tenés Cambiemos con 107 bancas, algunos aliados dando vueltas por ahí con los que tenías que negociar, pero por el otro lado tenés ahí lo que decíamos, ¿no? Todos los distintos colores entre Unidad Ciudadana, fíjate, acá arriba tenés al Frente Renovador, y cuando empezás a sumar todos esos bloques distintos te daban 119 bancas. Ajá. ¿Sí? Y por el lado de Juntos por el Cambio, hasta ahora Cambiemos, 107 más los aliados con los que iban negociando, que en realidad ya no había mucho que negociar al último porque votaban automáticamente. Estas, entonces, son las bancas actuales. Sí, fíjate la diversidad de colores. Queda. Bueno, fíjate cómo lo pintamos así automáticamente y mirá el cambiazo que tenés. Se ve, Ahora, si empezás a sumar las bancas, tanto del kirchnerismo como del Partido Justicialista, más del Frente Renovador, de 119 pasás a 120. Claro. ¿Sí? Esto, lo que veníamos marcando, ¿no? La constante polarización que también se va a dar en el Congreso Nacional. Fíjense, él puede estar en los celestes y yo en los celestes y él en los amarillos. Pero, en el medio hay 2 o 3 escaños de distinto color, pero bueno. Por el sistema DONT, tradicionalmente los partidos más chicos terminaban obteniendo bancas, que se empezó a implementar porque tenías la antinomia radicalismo-partido justicialista. Eso había desaparecido en los 90 y durante los primeros años del siglo XXI, y había más multiplicidad de colores. Sí. Ahora volvieron a tener la garantía del sistema DON para obtener una banca, porque han pasado la escoba, esta polarización, ha pasado la escoba y quedaron, vos fíjate, las bancas del Frente Izquierda quedaron 1 o 2 bancas dando vueltas y el resto son 2 colores. Bueno, acá tenemos en diputados 2 colores en su mayoría, dividido, polarización. Prácticamente podemos consultar con Carlos Fara, que ya está en nuestros estudios, si hay un bipartidismo, ¿no? Si volvemos a esos senderos de la República Argentina y de la historia de la política de nuestro país. Pero en el Senado la cosa es diferente. En el Senado la cosa es diferente, pero así todo hay como un cierto equilibrio, y vamos a explicar en qué. A ver. Pero vos fíjate lo que era la composición, lo que es la composición hoy hasta el 10 de diciembre. Lo mismo que pasaba en diputados, tenías una diversidad de colores con muchas menos bancas, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de la composición del Senado. Pero vos tenés 24 bancas para Cambiemos, ¿sí? Y el peronismo obviamente dividido, Unidad Ciudadana con 9 bancas, Argentina Federal con 22, que era... Argentina Federal era los senadores de las provincias peronistas que no estaban dentro de Unidad Ciudadana, pero que estaban ahí. Y ahora se columnaron con Alberto. Obviamente. Vos fíjate el cambiazo que tenés. Cuando cambian, ahí tenés el cambio de composiciones. Cambiemos, pasa a tener de 24 a 29. O sea, tan mal no le fue tampoco. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Del otro lado se unificaron y tenés 37 del kirchnerismo, todos juntos. En realidad, Partido Justicialista, Frente de Todos, están todos juntitos, entonces es 37 a 29. Es lo que nos remarca siempre Giselle en política. En esta elección lo que pasó es que el peronismo se unió, ¿no? Una de las grandes cosas que pasan acá también. Entonces, por un lado vos tenés esta división, tenés mayoría para votar las leyes, si van todos a las bancas y se sientan todos para votar, obviamente el Partido Justicialista, el Frente de Todos,
tendrá su propia votación como para ganar en las votaciones tradicionales de 50 más 1. Ahora, si vos querías encarar, porque el mayor temor de la campaña, el mayor miedo con el que se encaró la campaña era, y si modifican la Constitución Nacional, necesitas 2/3 en ambas cámaras. Ninguno de los dos partidos los tiene. Pero esto es lo que yo mencionaba, ¿no? De lo maravilloso de la democracia, cómo también la gran afluencia de personas que fueron a manifestarse, cada uno votó lo que quiso, pudo tener y dar un Congreso más equilibrado, en el que ahora entonces el desafío de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre va a ser gobernar para todos y todas, ¿no? Obviamente, aquellos que lo votaron y aquellos quienes no lo votaron. Los principales perjudicados de este reordenamiento, o sea, la Constitución Nacional fue compuesta y fue armada, y este sistema electoral fue armado para representar a las minorías también, para garantizar a las bancas. Durante muchos años se vieron muy beneficiados y hoy, en la actualidad, son los principales perjudicados de esta polarización o bipartidismo, como queramos llamarlo. Si es bipartidismo, no es negativo. Si es polarización, es más complicado, ¿no? Ahora lo vemos con Carlos. Las bancas han visto mermar su lugar en el Congreso de una forma drástica. ¿Vemos legislatura? Legislaturas porteñas. Bueno, la legislatura porteña, la composición sigue siendo un poco más heterogénea que en el Congreso Nacional. Hay distintas fuerzas, hay aliados históricos, ¿sí? Hay aliados históricos que no aparecen con el mismo color. Esta es la composición actual. Si vos lo mirás, tenés 34 bancas de Vamos Juntos, que es el nombre que tiene el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Fíjate la diversidad de colores que tenés en ese extremo entre Unidad Ciudadana con 8 bancas, las 4 del bloque peronista. Ahí también hubo una seria unificación. Ahora, si vos pasás a la nueva composición, ¿sí? Vas a ver que algunos partidos históricos, aliados de Vamos Juntos, no formaron parte de Cambiemos, pero siempre forman parte del mismo bloque. Entonces vos decís, bueno, Vamos Juntos perdió bancas, pasó de 34 a 29. Tenés las 6 de Evolución, tenés las 6 de la agrupación que responden a Martín Lustó. A Martín Lustó, que compitió junto con Cambiemos a nivel nacional. Entonces pasás de 34 a 35 si empezás a sumar. Gen renovó su banca, como siempre, y la izquierda acá se vio un poquito más representada y pudo conservar las bancas históricas que venían teniendo hasta el 10 de diciembre y las renuevan. Bueno, vamos a la mesa, saludamos a nuestros compañeros y también a Carlos Fara, que está con nosotros para poder analizar toda la elección del día de ayer. Buenas noches, Facu. Buenas noches, Gise. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Bueno, un poco hablábamos de esta nueva composición del Congreso Nacional, esta posibilidad de la democracia en el que no solamente se elige, porque si no queda también solo en la elección de presidente, sino que también se elige cómo va a quedar la composición de los legisladores y cómo van a votar cada uno de ellos. En este sentido, ¿podría verse que en diputados que quedó, veníamos hablando de los colores, de 2 colores prácticamente, una especie de bipartidismo? Sí, vamos a ponerle un pequeño cambio de nombre como bicoalicionismo. Bicoalicionismo, porque en realidad son 2 coaliciones, ¿no?, las que se han armado. Lo cual también doble es un desafío. Totalmente, ¿no? Porque después, bueno, cada parte dentro de esa coalición tiene su propio estilo, su personalidad, sus intereses, etcétera, etcétera. Con lo cual no va a ser, digamos, escribanía para ningún lado, por así decirlo, sino que en realidad muchas veces va a haber que ir negociando las partes, sobre todo si el oficialismo tiene problemas, digamos, por la crisis económica que va a afrontar, ¿no? Y en ese sentido, ¿la negociación va a ser entre una coalición y la otra o también dentro de cada coalición? No, dentro de cada coalición yo creo. Probablemente, digamos, Cambiemos, o lo que quede, como se llame, digamos, vaya a quedar como más homogéneo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el nuevo bloque oficialista depende de los gobernadores. Y los gobernadores son gobernadores, digamos, con más autonomía política del que tenían en la época de Cristina Kirchner, ¿no? Digamos, ya lo han demostrado en los últimos años, que se pueden ir juntando 3 o 4 por acá, 3 o 4 por allá, y todo eso, digamos, en algunos temas que tengan que ver con recursos, seguramente va a haber las tensiones y negociaciones obvias, ¿no? Sí. Ahora, en materia de algunas leyes cruciales, ¿no? Todos los años pasa con la ley de presupuesto o cuando quieren sacar alguna ley que vuelva a cambiar las reglas del juego en algún aspecto de la nación. Vamos a tener 2 cámaras con 2 realidades distintas y por ahí esa polarización, que no es lo mismo que bipartidismo o bicolacionismo, termine trabando todos los proyectos. Porque un lado se aprueba, del otro no. Sí, totalmente. Lo más probable, digamos, el gobierno tiene garantizado el Senado, en principio, pero después, digamos, tengamos en cuenta que Alberto dijo voy a gobernar con los gobernadores, ¿no? Lo cual significa ir a preguntarles, consultarles, negociar con ellos, etcétera, etcétera.
para reformas que muchas no van a ser muy simpáticas necesariamente, y que por ahí eventualmente en este toma y daca las provincias van a tener que ceder algunos recursos para cumplimentar con el objetivo del equilibrio fiscal que casi necesariamente tiene que tener la Argentina, ¿no? Que Macri haya ganado en Córdoba, en Santa Fe y Entre Ríos, que son 3 provincias gobernadas por peronistas, ¿puede llegar a condicionar el poder de Alberto Fernández? Digo, porque ahora estos gobernadores también van a tener que estar mirando lo que sus electores decidieron, ¿no? Totalmente. Sí, te diría que el resultado en general lo que trae es una señal de atención, ¿no? A Alberto, como esto no es, digamos, la fotografía, digamos, de lo que pasó en agosto. Con lo cual, un poco la pregunta es, bueno, ¿cuál es la fotografía? Si la de agosto o la de ahora. Pero bueno, ahora la de ahora es la que vale, la de ahora es la definitiva. Y yo te diría que, efectivamente, todos esos gobernadores van a tener que ver que, bueno, en lo provincial pudieron haber votado peronistas, pero ojo que en lo nacional, digamos, le dieron una mano a Macri desde ese punto de vista, y además han sido todos los del cordón central agropecuario, ¿no? Lo cual también, digamos, te habla de un poco cuáles son las dos Argentinas que están un poco en pugna en cuanto a modelo socioeconómico, ¿no? Carlos, sí, justamente haciendo hincapié en eso y quizás avanzando con respecto a lo que pregunta Giselle, ¿existe la posibilidad de que se vuelva hacia atrás, digamos ahora con un Alberto Fernández en el poder en lo que tiene que ver con la independencia que lograron muchas provincias en materia fiscal? ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, va a ser difícil, porque además, digamos, acá hay una razón, hay una cuestión económica y una cuestión política, ¿no? Que esto es, los gobernadores, que son en general, o por lógica, más pragmáticos, porque tienen que administrar el cotidiano, van a cobrarle, digamos, su apoyo a Alberto. Hay que recordar que muchos de ellos, antes de que Alberto fuese candidato, andaban dando vuelta por el aire sin saber muy bien qué hacer. Digo, Uñac sacó una foto con Lavagna, entre muchas otras. Entonces, los gobernadores le tienen que servir de estabilizador a Alberto frente al ala izquierda, llamémosle, o el ala más radicalizada dentro de esa coalición, y por lo tanto esto es ayudarme a estabilizar el barco, y los gobernadores le van a decir, dame recursos. Y al mismo tiempo Alberto le va a decir, sí, pero ¿sabés qué pasa? Necesito el equilibrio fiscal. ¿Por qué no cedemos un poco? Y creo que ahí va a haber negociaciones y tensiones sin duda, ¿no? Carlos, te propongo ver que con Gise vamos a analizar un poco las caras de la transición que propone Alberto Fernández y después poder hacer también una evaluación de eso. Gise. ¿No? Sí, así es. Bueno, Alberto Fernández hoy le llevó una lista de entre 30 y 40 funcionarios dirigentes, no funcionarios dirigentes de su entorno. Le propuso al presidente, le dijo, estos son los hombres que van a estar en la transición. Sí. Le aclaró que no todos iban a ser ministeriables. Bueno, pero básicamente los que van a coordinar todo ese trabajo con los funcionarios del gobierno son 4. Que algunos le dicen los coroneles, bueno, los comandantes, que ahí los vemos. Que son Santiago Cafiero, por supuesto, es el hombre hoy de confianza, mayor confianza de Alberto Fernández, el nieto de Antonio Cafiero. Y además vienen trabajando juntos hace mucho tiempo. Ellos se conocieron en el 2017 cuando juntos estaban en la campaña haciendo la campaña de Florencio Randazzo. Ahí surgió la idea de crear, de hacer algo para que aparezca una alternativa para el 2019 y crearon el Grupo Callao, claro, que se transformó hoy en la usina de ideas del albertismo. Suena muy fuerte como jefe de gabinete, o en todo caso secretario general de la presidencia, también decían ahí Florencio Randazzo, pero es muy probable que esté él hoy ahí, que es el hombre de confianza y hombre clave del albertismo. Después lo tenemos a Gustavo Vélez, hablamos hace poco, sí, ¿te acordás de Gustavo Vélez? Que renunció a su trabajo en el BID, donde estuvo durante muchos años, para sumarse a las filas de Alberto Fernández, ex ministro de Menem, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que se fue dando un portazo, recordemos, sí, por denunciando a Jaime Estiuso. Las 2 veces. Las 2 veces, vamos a ver ahora. Suena para encargarse del área de reforma del Estado. Y es una cara novedosa, porque está en un momento clave, dice ahora, con la transición, siendo que durante 15 años se alejó de la vida política argentina. Totalmente, sí, porque además estaba en el BID, entonces no podía tener ningún acto público político, claro, por lo menos, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos a Vélez. Después, Guado de Pedro, una figura de la Cámpora, hasta ahora, que dicen que va a ser el ministro de la Cámpora, pues se suena para el ministro del Interior. Y es de la Cámpora un hombre que se ganó la confianza de Alberto Fernández. De hecho, lo
ha acompañado a muchos viajes. Mañana, por caso, integra la comitiva del viaje a Misiones, a Tucumán, perdón, a la Asunción de Mansur, en donde se va a empezar con este tema del pacto social, en el que van empresarios y gremios, va a haber una cumbre. Lo va a acompañar Guado de Pedro. Y después le tenemos al Vilma Ibarra, que fue la sorpresa hoy, Sí, ¿no? eso te iba Vilma a Ibarra, decir. ¿por qué? Porque estaba como tapada, si bien fue pareja Alberto Fernández, eso también es lo que sorprende, o sea, terminaron en buenas condiciones, en buenos términos, lo asesora en temas judiciales junto a Marcela Lozardo, y bueno, es la hermana de Aníbal Fernández, fue diputada, senadora, primero por el Frepaso y después por la Alianza, ¿no? Recordemos eso. Así que fue la sorpresa hoy, Vilma Ibarra. Ellos van a ser las caras de la transición. Hay otros más, nosotros elegimos a un grupo, porque no podemos contar Pero son a estos todos. los referentes principales que después van a bajar a las otras líneas en las Exactamente. modalidades de trabajo. Sí, los que van a coordinar. Después tenemos, si vemos la otra placa, los que, a ver con cuál vamos, con las caras menos conocidas. Lo tenemos a Juan Pablo Biondi, que es el vocero de Alberto, que fue también vocero de... Scioli. Sí, no, en el Ministerio Scioli de Granado, el ex intendente de Seiza, que fue ministro de Seguridad. Bueno, suena fuerte obviamente para un cargo para medios. Miguel Cuberos, otro de los fundadores del Grupo Callao, tuvo también un cargo en el gobierno, en el Ministerio de Economía de Vudú, un subsecretario, y después se dedicó a la producción teatral y de hecho es la pareja de Carolina Papaleo. Bueno, Marcela Lozardo, como les contaba antes, fue socia de Alberto en el estudio, lo asesora en temas judiciales y suena como ministra de Justicia. Y Juan Manuel Olmos, un hombre del peronismo porteño, fue presidente del Consejo de Magistratura de la ciudad y su espacio logró colocar a la primera candidata a legisladora porteña, que es Claudia Neira, que la hemos tenido nosotros acá de invitada. Y después también podemos decir los que vuelven, a ver, los que regresan entre esos 30, que estos son, ellos mismos se dicen los veteranos, todos tienen la característica de que son amigos de Alberto y son del peronismo porteño también. Eduardo Valdés, hombre importante de vínculos con la Iglesia y con el Papa, fue embajador del Vaticano y Muy posibilitó la reconciliación de Alberto y de Cristina. Jorge Argüello, que suena fuerte para ser secretario de Malvinas, sabe mucho de Malvinas, fue embajador en Estados Unidos y en Portugal, amigo también de Alberto. Después está, lo veo ahí a Julio Vitovelo, que también es un hombre de mucha amistad y del peronismo porteño, estuvo en la CIGEN y en la Oficina Anticorrupción en los gobiernos kirchneristas, y Guillermo Oliveri, que fue secretario de Culto y es concejal en Bransen, y que también podría volver al gobierno con ese cargo. Bueno, con todas estas caras, la verdad, hablan también de diferentes lugares, pero de gente muy cercana a Alberto. ¿En esto se distingue se separa un poco de la línea de Cristina? Bueno, es lógico, digamos, que empiece a existir el albertismo, ¿no? Desde ya. De todas maneras, no tengas, digamos, no nos olvidemos que varios de estos son binorma, ¿no? Digo, que pueden hablar tanto con Cristina como con Alberto con la misma confianza. Claro. Pero lo cierto, digamos, es la diversidad de orígenes de los personajes, ¿no? Porque que personajes como Gustavo Vélez y como Eduardo Valdés, que si bien se conocen desde hace muchos años, en la época de la Secretaría de la Función Pública, durante la época de Menem, digamos, son estilos y orígenes totalmente diversos. Y eso también te da cuenta, digamos, de un poco lo que charlábamos antes, ¿no? La diversidad que tiene esta coalición, y es uno de los grandes desafíos de Alberto, digamos, de cómo atravesar, cruzar el Jordán con la crisis económica y con la diversidad que tiene la coalición, ¿no? Bueno, yo lo que quiero saber es por qué remontó Macri como remontó y si esto lo coloca como jefe de la oposición y si eso también influyó para que Alberto hoy, hablando de la transición, esté más limitado, digamos, a poner condiciones y a ir como fue a la Casa Rosada. A ver, el primer punto es, tengamos en cuenta que se incrementó la participación, como pasó en 2015, 2017, faltan los números finales, pero aproximadamente creo que la gran diferencia lo hace que Alberto suma unos 250.000 votos respecto a agosto y Macri suma nada menos que 2.300.000 votos, ¿no? Es decir, y los otros 4 candidatos redujeron sus votos. Lavagna pierde como 500.000 aproximadamente. Esta es la gran cuestión, en lo cual el gobierno confiaba siempre, que esto es, va más gente a votar.
en general son despolitizados, desinformados, etcétera, etcétera, manejan otro tipo de códigos, nosotros nos comunicamos mejor con ellos y por lo tanto podemos crecer y efectivamente es lo que se dio. Esto es en primer lugar. Por supuesto, las 30 marchas, el efecto contagio y todo eso tenía que ver con la cuestión. Es Macri, digamos, el jefe de la oposición y con este 40% es muy difícil discutirle, ¿no? Cornejo podrá decir muchas cosas, el radicalismo seguramente va a haber pase de facturas, etcétera, pero la verdad es que, digamos, con este número en la mano es cómo era que nosotros no sabíamos hacer campañas, ese tipo de cosas, acá están los resultados. Y la tercera cuestión es, entonces, a partir de eso, ¿qué lectura hace el Frente de Todos sobre el resultado? ¿Okay? Porque fue, vamos a decir así, una victoria un poquito amarga para el Frente de Todos y una derrota dulce para Juntos por el Cambio. Y desde ese punto de vista, esto le puede servir a Alberto para decir, ojo que el 40% de la sociedad está con Macri pese a todo lo desastre que hizo. Con lo cual nos tenemos que cuidar y ser moderados, ¿no? Y esto le puede servir como una especie de salvoconducto para que cuando el ala radical le pida cosas, dice, ojo que sacamos 47, no saqué 54, ojo que este chico en vez de sacar 32 sacó 40, la película es muy distinta a la que habíamos visto en agosto y creo que eso le puede servir a Alberto para, digamos, estabilizar el barco. Carlos, ya que mencionabas la construcción del albertismo, ¿no? Que ya ha empezado, uno generalmente habla de periodismo de izquierda, periodismo de derecha en cuestiones históricas. Ahora nos encontramos con una nueva etapa que es el periodismo porteño, históricamente mucho más progresista que el periodismo del interior, mucho más conservador. ¿Cómo se imagina ese equilibrio de poder, ya que Alberto se va a parar tanto en los gobernadores, con dos visiones sociales totalmente distintas? Se me ocurre, por ejemplo, cuando fue el debate por el aborto, los gobernadores del interior peronistas estuvieron en contra, Alberto estaba totalmente a favor. No es lo más urgente del país en cuestiones macroeconómicas, pero es una demanda de la sociedad y un botón de muestra sobre cómo van a negociar esas cuestiones. El puerto, el interior. A ver, digamos que los que administran se vuelven conservadores y los que no administraron nunca se vuelven progresistas, digamos, ¿no? Con lo cual, algo de esto hay, ¿no? Digamos, los que no tienen tanta experiencia de poder, Alberto la tiene por el gobierno de Néstor Kirchner, pero el peronismo porteño en general, digamos, solamente estuvo en el poder en la época en que Menem fue presidente. Esta es la primera cuestión. Yo creo que vamos a tener dos ligas de gobernadores, ¿no? La albertista, que va a encabezar Mansur, ¿no? Que de alguna manera va encolumnando a Perotti, va encolumnando quizá a Bordet, va a tratar de traerlo a Schiaretti a esta liga y alguno que otro más. Seguramente Gustavo Sanz si gana en Salta. Y la liga no albertista que va a estar compuesta por Capitanich, Infran, Kicillof, Alicia Kirchner, probablemente el nuevo gobernador de Tierra del Fuego. Yo creo que ahí va a haber tiranteses, son un montón, porque ahora son como 18, pero va a haber tiranteses, digamos, entre esas dos cuestiones. Una va a representar más, digamos, va a ser una especie de terminal política de Cristina, y va a tener buena relación con la Cámpora, y la otra va a actuar como el estabilizador del barco por derecha, muy entre comillas, pero digamos los pragmáticos conservadores porque necesitan, digamos, responder a las necesidades de sus provincias y en esto, digamos, la discusión sobre el tema de recursos. Carlos, me imagino un congreso de analistas tratando de evaluar todo esto en este año tan importante para la Argentina. ¿Va a haber algo así? Sí, todo esto que estamos hablando, ahí se lo va a poder, digamos, lo vamos a analizar muy en profundidad en el 5º Congreso Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticas, 14 y 15 de noviembre. Mirá. Lo mejor de la consultoría política de la Argentina va a estar ahí. ¿Ya se sabe dónde o cómo averiguamos? En Vicente López, asacop.org.ar y pueden entrar y inscribirse en el evento. Y los vamos a escuchar a todos. Sí, totalmente. Para entender mejor la Argentina. Trataremos. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vamos a un corte, enseguida regresamos.